Yo soy Gustavo Delgado. Hoy nos vinimos a conocer la planta de tratamiento de aguas residuales aquí de Alajuela. Está con nosotros el ingeniero civil don Francisco Alpizar Barrantes. Él es el jefe del Departamento de Alcantarillado Sanitario aquí de Alajuela. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cómo le va? Bienvenido, mucho gusto. Pues aquí yo conociendo de todo un poquito, y yo creo que muchas personas también deben conocer qué pasa con las aguas que desechan, básicamente de sus empresas, de sus residencias. Empecemos por ahí. Las aguas residuales es eso, ¿verdad? El agua que nosotros dejamos que escurra después de haberlo utilizado. Es correcto, agua residual es el término técnico al que le damos a las aguas que salen por el inodoro, por las pilas, la ducha, el agua de preparación de alimentos, de lavado de ropa. En general, cualquier agua que fue potable y la utilizamos para las actividades cotidianas del ser humano pasa a ser un agua residual que está contaminada y que debe ser tratada para poderla devolver a la naturaleza. Excelente, maravilloso. Eso es un círculo, ¿verdad? A lo que le estoy entendiendo. Tomamos el agua de la naturaleza, la utilizamos y se la devolvemos. Claro, se la tenemos que devolver limpia. Es correcto. El agua la tomamos limpia. En Alajuela la mayoría es de nacientes o pozos, agua subterránea. Y en el caso la utilizamos, la devolvemos al alcantarillado sanitario, viene aquí a la planta donde la limpiamos y esa agua tratada, que así se llama, acá la reutilizamos bastante en muchas actividades que más adelante les explico, pero la mayor cantidad debe ser devuelta otra vez al río en condiciones adecuadas, como si ese río fuese totalmente limpio. Yo creo que aquí es importante también aclarar que hay un alcantarillado, es decir, es un sistema, ¿verdad?, de tuberías por donde se traslada, por donde se moviliza el agua una vez que nosotros la desechamos, la dejamos que se vaya precisamente por la alcantarilla. Es correcto. Ese sistema viene a desembocar aquí. Exacto. ¿De toda la Alajuela? Nosotros no, solo del casco central y de algunas urbanizaciones que tienen este sistema instalado. Muy bien. Actualmente solo el 12% de la población alajuelense cuenta con acceso al alcantarillado sanitario. Los demás, me incluyo, tenemos tanque séptico individual en nuestra vivienda que debe ser limpiado regularmente y que incluso está asociado con otro servicio que le puedo comentar ahora más adelante, que va a ser municipal. Pero sí, esa infraestructura, ahí la disponemos las aguas y las canaliza hasta llegar acá, donde le damos el tratamiento adecuado. ¿En qué consiste ese tratamiento? Ok, primero pasa por unas rejas gruesas, a eso le llamamos el pretratamiento, donde lo que hacemos es remover sólidos de gran tamaño, trapos, palos, rocas grandes, cosas que pudo arrastrar ese alcantarillado y que no se pueden degradar por medios biológicos. Este es un filtro pero más grueso, digamos. Es unas rejas, así literalmente son unas rejas que eliminan sólidos de gran tamaño. Posteriormente tenemos un tanque donde almacenamos el agua, su cantidad es fluctuante a lo largo del día, y después mediante una serie de bombas las inyectamos a la planta de tratamiento en un flujo constante para que opere parejo a lo largo del día, porque la planta está funcionando 24/7, ¿verdad? Entonces, pero el agua no llega en la misma cantidad, el agua llega su mayor parte entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. En 12 horas podemos casi que recibir prácticamente el 100% de las aguas, el resto se diluye muy poco, pero la planta sí está diseñada para funcionar 24/7, entonces lo que hacemos es dosificar el agua en el sistema para que opere de una forma muy adecuada. Muy eficiente. Exactamente. Muy bien. Después ¿cuánta agua puede llegar aquí por día? Aquí está llegando por día 5.000 metros cúbicos de aguas residuales. Muy bien. Equivalente a aproximadamente 8.000 viviendas, 8.000 conexiones. Cabe mencionar que la municipalidad opera, aparte de esta, que es la planta principal, tenemos 11 sistemas más correspondientes a urbanizaciones más pequeñas, obviamente, ubicadas en todo el cantón, ¿verdad? Son sistemas, la versión reducida, la mayoría de esto, ¿verdad? Hacen los mismos procesos,
pero en menor escala, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, al final, nuestros usuarios son 12,000 conexiones, aproximadamente 30,000, 40,000 personas las que están descargando acá. Wow. ¿En qué estado queda esa agua luego de ser tratada? Ok. Bueno, nosotros, como te contaba, pasa a la estación de bombeo, después terminamos de retirar grasas, todo tipo de sólidos que traiga, arenas, piedras, cosas que puedan eliminarse mediante un tamiz, y después el agua con solo contaminación disuelta pasa al reactor biológico, donde lo que hay son bacterias que se comen la contaminación, y el agua ya tratada sale de acuerdo a una normativa que tiene el Ministerio de Salud, que si comparamos lo que ingresó de contaminación versus a cómo está saliendo, estamos eliminando más del 95% de la contaminación, y ya se vuelve un agua que no es potable, se llama tratada, que no tiene los mismos usos que la potable, pero sí puede usarse para usos agrícolas, industriales, limpieza de patios, etcétera, y es precisamente lo que hacemos acá. En vez de desecharla toda al río, estamos reutilizando una gran cantidad de esta agua en nuestros mismos procesos, en riego de zonas verdes y en un vivero, que es un proyecto que instalamos acá ya hace un par de años y que ha dado excelentes resultados. Excelente, pero sí hay una parte del agua que se devuelve al río. Sí, la mayor parte del agua. ¿A cuál es donde ustedes inyectan el agua? Se llama Quebrada del Barro, que es y ahí mismo, de un río más grande. Ahí me imagino yo que igual estar en contacto, esta agua tratada con el agua del río, llega algún momento que se vuelve potable. Ok, el agua, un término técnico para llamarse potable, usted un agua de río nunca la va a poder llamar potable, incluso el agua de un pozo no se llama potable hasta que usted le ponga cloro y haga una serie de procesos. Ok, esa agua que está cruda. Es cruda, exacto, pero el agua que ponemos en el río, precisamente en el cuerpo donde lo disponemos, es de incluso mejor calidad, porque desgraciadamente los cuerpos de agua ya de zonas urbanas, como Alajuela, están sumamente contaminados. Entonces la calidad que estamos disponiendo en esa quebrada es muchísimo mejor que la calidad del río receptor. Perfecto. ¿Podríamos puntualizar entonces qué están haciendo ustedes con el agua tratada? Además de inyectarla, está el vivero. ¿Me dice que lo utilizan para riego de zonas verdes? Sí, hay un sistema de riego subterráneo para mantener las zonas verdes así de aquí. Exacto, de acá, de las instalaciones. El mismo vivero está en las instalaciones. Claro, y venimos saliendo del verano y vea la calidad. Muy bien. Lo usamos también en los procesos internos, lavado de camiones, lavado de patios. Qué bueno. Lo utilizan las máquinas que también tienen unos aspersores y unos sistemas de limpieza automática. Y ya luego la mayoría del flujo sí va al río. Muy bien, maravilloso. Me quedo yo pensando, una planta que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Es correcto. ¿Qué tipo de mantenimiento lleva eso? Lleva un estricto plan de mantenimiento preventivo, que es lo ideal, ¿verdad? El mantenimiento correctivo es cuando el daño ya ocurrió. Claro. Pues aquí sí tenemos un plan de, se debe estar cambiando el aceite a los motores, fajas, filtros, estar revisando que están en óptimo funcionamiento. Para eso se lleva un plan riguroso y eso nos garantiza o nos minimiza la ocurrencia de fallos que requieran un mantenimiento de urgencia correctivo. Entonces podemos decir que la planta opera la gran parte del tiempo, prácticamente siempre, sin mayores fallos. Excelente, muy bien. Ahora, usted me menciona que una parte importante de la población alajuelense todavía tiene las aguas, maneja tanque séptico, ¿verdad? Usted me dice que están pensando también en buscar algún tipo de servicio sobre esta línea. Ok, es correcto. Ya hace un par de años hicimos una modificación a la reglamentación de los servicios que damos, que anteriormente solo era alcantarillado sanitario, y ampliamos el alcance para también, dentro de ese servicio municipal, recolectar y tratar
los lodos de los tanques sépticos. ¿Hacen limpieza de tanques sépticos? Vamos a hacer, estamos todavía en los preparativos, ya las instalaciones, la infraestructura está a punto. Wow, qué bueno eso. Lo que nos queda pendiente son asuntos más de índole administrativo. También, eso sí va a empezar el próximo mes aproximadamente, vamos a dar el servicio para tanqueros privados que tampoco tienen dónde disponer ese residuo, para que lo vengan a dejar acá. Se les cobra una tarifa muy accesible que garantiza que hagan una disposición adecuada de ese residuo, no lo vayan a disponer ilegalmente en ríos, en lotes baldíos, como ha sucedido en muchas ocasiones, y con eso pues preservamos el medio ambiente de Alajuela y del país en general, porque estos tanqueros operan en todo el país, sí. Y adicionalmente generamos recursos extra para el municipio que nos van a permitir invertir en proyectos de saneamiento de todo el cantón. Maravilloso, eso es una excelente noticia. Creo que nosotros tenemos la primicia Claro que sí. de esta noticia tan importante. ¿Hay alguna recomendación para la gente con respecto a lo que es aguas residuales? Sí, claro. Al usuario. Sí, claro. Luego pueden ver cómo se observa las rejas de entrada. Ahí vemos que llega mucho desecho de gran tamaño, toallitas húmedas, trapos, plásticos, toallas sanitarias, cosas que no se degradan. Degrada solo lo que sale del cuerpo o el papel higiénico. Entonces, al inodoro, independientemente si tenemos acceso a planta de tratamiento o un tanque séptico propio, solamente debe ir lo que sale del cuerpo y el papel higiénico, no más. Ok, que no descarguen ahí con el... No, porque con la toalla sanitaria, las toallitas húmedas son un gran problema, atascan las bombas, ese es el principal daño sobre el que no hay prevención alguna, ¿verdad? Porque ya cuando tragó muchos, se para la bomba, entonces hay que parar el sistema para sacar la bomba, desobstruirla. Por suerte tenemos 4 bombas en paralelo funcionando. Buenísimo. Entonces si sale una operación pues quedan otras 3 y tampoco tenemos mayor afectación, pero el trabajo de hacer esa limpieza es bastante complejo y tedioso. Ok, para pedirle a la gente eso, y yo aprovecho también para recomendarles siempre ahorrar agua, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo que es el agua residual, pero también es muy importante que tengamos conciencia acerca del uso que le estamos dando al recurso hídrico. Me parece maravilloso el trabajo. Aquí le estamos mostrando a la gente gran parte de lo que es este terreno, esta planta. ¿Podemos cerrar hablando acerca del vivero? Sí, claro. Yo señalo allá porque ahí está el vivero. Ahí está el vivero. Claro, ese fue un proyecto conjunto entre el departamento que yo dirijo, que es el de alcantarillado sanitario, y el departamento de parques de la municipalidad. Básicamente con la idea de utilizar los recursos que estamos extrayendo de las aguas residuales, que anteriormente eran residuos que debíamos enviar a un relleno sanitario o tirarlos todos al río como el agua tratada. Hicimos este proyecto que es un vivero municipal para la reproducción de especies forestales, para proyectos de reforestación, y ornamentales para todos los parques del cantón. Bueno. Ahí lo que hacemos es los residuos o el lodo que sale de la planta, que básicamente es un fertilizante orgánico de gran valor, claro. Se composta, se hace ese fertilizante y se utiliza para el llenado de bolsitas, para la germinación, y las aguas tratadas, que si llevan un proceso de desinfección, son utilizadas también en el vivero, y entonces ya no se tiene que utilizar agua potable, que el agua potable es cara y debería ser utilizada solo para consumo humano. Entonces usamos ese recurso muy valioso y generamos todo un material que anteriormente había que comprar, ¿verdad? Ornamentales, especies forestales, y por ejemplo las forestales las usamos en los proyectos de reforestación de nacientes que son desarrollados por el acueducto municipal. Buenísimo. Anteriormente o teníamos que pedir donaciones de instituciones o comprar esos arbolitos. Ahora los producimos acá. Pues una muy buena noticia también por ese lado. Yo le agradezco mucho, don Francisco, por habernos acompañado, por recibirnos más bien aquí en este Tienen las puertas abiertas, bienvenidos cuando quieran venir. Muy amable, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Le deseamos muy buen día. Hasta pronto.